Bienvenidos a todos los que nos están acompañando a través de esta plataforma. El día de hoy estaremos hablando acerca de jurisprudencias a lo largo del video. Mi nombre es Lisbeth Medina y yo les estaré acompañando. Contaremos con un panel de expertos en la materia que nos harán muchísimo más fácil toda esta travesía. Así que si tanto tú como yo ya están ansiosos de que todo esto comience, comenzamos. Presentarles a nuestro panel de expertos, el cual estará conformado por cuatro licenciados. Así que el primero que tendremos será el licenciado Eduardo Roldán, que nos hablará acerca de la jurisprudencia en sí. ¿Qué es una jurisprudencia? ¿Quiénes pueden emitir esta jurisprudencia? ¿Dónde se encuentra fundamentada? ¿Qué es una tesis aislada? ¿Cuál es la diferencia con una jurisprudencia? Pero sobre todo nos va a enseñar a cómo localizar una jurisprudencia, en qué página, y nos lo dará paso a paso. Después tendremos a la licenciada Irene Zapata, la cual nos contará un poco acerca de los organismos que se encargan de crear una jurisprudencia, cómo es que una jurisprudencia nace. También nos va a mostrar cómo está integrada una jurisprudencia, cuáles son todos esos elementos que integran a una jurisprudencia, y finalmente los medios de difusión de la jurisprudencia en cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También estaremos hablando un poco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También contaremos con la participación del licenciado Fernando Pérez, que con su gran conocimiento nos estará explicando acerca de la contradicción de tesis de las salas, cuáles son sus criterios, cuáles son sus características. Pero lo más importante es que nos enseñará a cómo localizarlas, dónde buscarlas, paso a paso. Y finalmente, para cerrar con un gran broche de oro, tendremos a la licenciada Eva Martínez, la cual nos estará hablando de la contradicción de tesis jurisprudenciales de los tribunales. Suena un poco igual medio complejo, pero no nos quedará ninguna duda con esta licenciada. Ella nos estará hablando de qué es esta contradicción de tesis jurisprudencial de los tribunales, ante quién se denuncia, si hay alguna ley que está regulado, pero sobre todo también nos enseñará a cómo localizar una contradicción de tesis de los tribunales. Así que quédense con nosotros para descubrir todo esto. Comencemos el día de hoy con nuestro gran invitado del lujo. Él es el licenciado Eduardo Roldán Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? Espero que te encuentres muy bien. ¿Podrías compartirnos a todos qué es una jurisprudencia? ¿Cómo se encuentra regulado? ¿Quiénes la pueden emitir? ¿Podrías hablarnos un poquito más acerca de todo esto? Excelente pregunta, compañera Lisbeth. ¿Qué es una jurisprudencia? Bueno, muchas personas tal vez ya la hayan escuchado en la televisión, en la radio o incluso en las redes sociales. Pero en sí, ¿qué es una jurisprudencia? Bueno, para esto hay que irnos a la definición que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual establece que una jurisprudencia es un conjunto de razonamientos y de criterios que emanan de las resoluciones dadas por nuestros máximos órganos jurisdiccionales al interpretar la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué sirve? Para que el día de mañana, cuando haya un caso donde ya hay jurisprudencia, simplemente se apegue a la interpretación de la ley que ya le dieron los órganos jurisdiccionales en su momento. ¿Quiénes pueden emitir una jurisprudencia? Bueno, es necesario que todos sepamos que una jurisprudencia la puede emitir un tribunal colegiado de circuito, un pleno de circuito y evidentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recordemos es nuestro máximo órgano jurisdiccional. ¿En dónde se encuentran fundamentadas las jurisprudencias? Bueno, toda la ley se encuentra fundamentado en algún lugar. Las jurisprudencias evidentemente no son la excepción. Estas se encuentran a partir del artículo 215 de la Ley de Amparo. Pero ese está el artículo 217, donde se establece su característica primordial, que más adelante diremos cuál es.
Diferencia entre una tesis aislada y una jurisprudencia. Bueno, recuerden que anteriormente les dije que en el artículo 217 se establece la característica primordial de la jurisprudencia. Bueno, esta característica es que la jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores. ¿Qué quiere decir? Al principio les mencioné un caso donde si ya hay jurisprudencia, el juez se tiene que apegar a la interpretación que le dio el órgano jurisdiccional, en su caso la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la tesis? Que la tesis no es obligatoria, no ha pasado por el mismo proceso que ya pasó la jurisprudencia para tener esta característica de ser obligatoria para todos los juzgadores. En esa característica se encuentra la primordial diferencia entre una jurisprudencia y una tesis aislada. Ahora bien, ¿en dónde se publican las jurisprudencias? Con el paso del tiempo van apareciendo más y más jurisprudencias, por lo mismo que la ley va evolucionando y va adaptándose a los nuevos tiempos. Pero, ¿dónde se publican las jurisprudencias? Las jurisprudencias se encuentran y se publican en el Semanario Judicial de la Federación. Ahí se publican todas las jurisprudencias. Wow, definitivamente que sí es algo muy importante el saber utilizar todas estas herramientas que hoy en día tenemos al alcance. Cualquier persona no necesita ser un especialista en derecho o en alguna materia afín a derecho, porque al final de cuentas cualquier persona puede entrar a su navegador y buscarlo, porque a continuación es lo que nos vas a enseñar. ¿Podrías enseñarnos a cómo localizar una jurisprudencia? ¿En qué página tenemos que entrar? ¿Y cuáles son los pasos? ¿Cómo localizar una jurisprudencia? Es una excelente pregunta. Y aquí les vamos a mostrar paso a paso cómo localizar una jurisprudencia. Es algo muy, muy sencillo. Bueno, el paso número 1 es abrir tu navegador web predeterminado. De preferencia que usen Google, pero pueden usar el que más les apetezca. El paso número 2 es buscar Seminario Judicial de la Federación en nuestra barra de búsquedas. Nos van a aparecer varias opciones, pero le vamos a picar en la primera opción que nos aparece. Como podemos ver, la flechita naranja cual señala. Una vez que le damos clic, nos va a abrir al portal del Semanario Judicial de la Federación. En el Semanario Judicial de la Federación nos aparecen 4 opciones. Vamos a elegir la segunda, la que dice sistematización de tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha. Le picamos y nos mandará a la siguiente página. Aquí se nos abrirá un apartado para buscar jurisprudencias, además de que se nos brindan distintas herramientas para filtrar el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Buscar algo más específico, más a lo que necesitamos. Pero bueno, el siguiente paso es que en esa barra de búsqueda que nos aparece, le vamos a picar en alguna palabra de nuestro interés, de algo que estemos buscando. Por ejemplo, yo necesito una jurisprudencia que se refiera al Infonavit, algo relacionado con el Infonavit. Le picamos y nos va a aparecer lo siguiente. Todo lo relacionado al Infonavit. Simplemente con haber puesto la palabra Infonavit dentro de la barra de búsqueda. Y ahí podemos ver que hay 172 resultados relacionados a la palabra Infonavit. Esto nos facilita la vida a todos los abogados y a todos los que busquemos una jurisprudencia en particular. Como vemos, acceder al Semanario Judicial de la Federación es bastante sencillo y es muy útil para todas las personas. Muchísimas gracias, licenciado Eduardo Roldán, por compartirnos toda esta información muy valiosa. Y a continuación tendremos a la licenciada Irene Zapata, la cual nos estará hablando de aquellos organismos que se encargan de crear las jurisprudencias, porque vaya, sabemos que una jurisprudencia no se crea, no nace solo así porque sí, sino que tiene que llevar un proceso, tiene que llevar un procedimiento. Hola Irene, espero que nos puedas enseñar un poco más acerca de este proceso de una jurisprudencia, qué organismos están involucrados en su creación, cuáles son los medios de difusión de una jurisprudencia, todo lo que nos puedas compartir. Claro que sí, Lisbeth, es un gusto poder dar a conocer pues estos puntos de
de vista que considero importantes, ya que día a día el entorno social y legislativo pues, va cambiando en constante recurrencia. Aquí podemos observar, o durante estas preguntas vamos a poder observar, qué organismos son los que crean la jurisprudencia dentro del marco de la Suprema Corte. Y respondiendo a tu primera pregunta sobre qué organismos son los que crean jurisprudencia, se emanan en el Poder Judicial de la Federación. Estos mismos son puestos por disposición de la ley. Estos organismos están facultados para emitir jurisprudencia obligatoria, como lo son el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También lo son la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no menos importantes, se encuentran los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Es decir, que estos organismos están facultados para crear exclusivamente la jurisprudencia obligatoria. Sin embargo, existen 4 tipos de jurisprudencia. Si bien, ¿para quiénes es obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte? La jurisprudencia es emitida por la Suprema Corte cuando funciona en plenos o en salas. Es obligatoria para los tribunales unitarios y colegiados de circuito. Los juzgados de distrito, tanto como los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y, pues, en este caso, del Distrito Federal, hoy conocido como CDMX, y también para los tribunales administrativos de trabajo, tanto locales como federales. También en su función, las salas de la Suprema Corte únicamente están obligadas por la jurisprudencia decretada por el tribunal en pleno. Y es así como va funcionando constantemente. ¿Cómo se integra la jurisprudencia de la Suprema? Bueno, ahora bien, como les iba comentando, las resoluciones de la Suprema Corte constituyen una jurisprudencia siempre y cuando lo resuelto en ella se sustente de manera reiterada, o también puede ser de manera seriada en 5 sentencias ejecutorias que no sean interrumpidas por una que sostenga un criterio distinto. Además de esta condición, es necesario que la jurisprudencia sea aprobada por lo menos por 8 ministros. Si se tratara de, no sé, digamos, una jurisprudencia de pleno, esta sería por 4 ministros en los casos que se traten de jurisprudencia de las salas. Para la integración de este tipo de jurisprudencia no se toman en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme, pues, a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la 10ª época del semanario judicial de, pues, la Federación, y también incluida su gaceta. También se forma jurisprudencia cuando el Pleno, las salas de la Suprema Corte llevan a cabo un procedimiento de unificación de criterios, contradicción de tesis, al decidir el qué debe prevalecer en el caso de que existan 2 o más tesis, ¿no? Aquí hablamos que, pues, en este caso, el Pleno, las salas pueden incluso adoptar una nueva tesis que habrá de prevalecer, perdón, sobre los que contendieran en este caso, ¿no? Las resoluciones adoptadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al solucionar las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, también forman parte de dicha jurisprudencia, siempre que éstas sean aprobadas por un mínimo de 8 ministros. Es muy importante recalcar que cada jurisprudencia que quiera ser aprobada tiene que ser aprobada por 8 ministros o ya sea 4, dependiendo de qué situación se Y bien, y respondiendo a tu última pregunta acerca de cuáles son los medios de difusión de la jurisprudencia de la Suprema Corte, bueno, si bien puedo explicarles, estos medios de difusión varían en realidad, o sea, son bastantes entre pues todos estos está el Semanario Judicial de la Federación y incluida su Gaceta. También está el órgano oficial de difusión de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, excepto en lo que se refiere al Tribunal Electoral de este poder, que, pues, también se incluye ahí.
Además, existen múltiples medios no oficiales de difusión, entre ellos diversos libros y una gran cantidad de discos ópticos, entre los que se destaca el denominado IUS. Las jurisprudencias y las tesis aisladas también podemos encontrarlas en las publicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además que es posible consultar los criterios de la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito en este mismo portal, en el mismo portal del semanario, en el que pues podemos encontrarlo como Semanario Judicial de la Federación e ingresar como anteriormente el licenciado Roldán había comentado. Definitivamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de por sí tienen un gran peso sobre sus hombros, pero con todo este rollo de las jurisprudencias yo creo que ahora tienen muchísimo más peso sobre ellos, ¿no? Muchísimas gracias por todos estos aportes que nos acabas de dar, licenciada Zapata. Y a continuación vamos a pasar con el licenciado Fernando Pérez, que la verdad, este es uno de los temas un poco más complejos, pero él nos los va a explicar a la perfección. Él nos va a hablar acerca de la contradicción de tesis de las salas. ¿Podría compartirnos un poco más acerca de este concepto, licenciado Pérez? Claro que sí, Lisbeth, y tenemos precisamente el caso de la contradicción de tesis de las salas. ¿Qué pasa en estos casos? Se va a generar cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emiten en sus sentencias dos criterios distintos sobre un mismo asunto jurídico, independientemente de que las cuestiones de los hechos hayan sido diferentes. Como te decía, cuando dos salas emiten criterios distintos al dictar su sentencia, en relación a hechos jurídicos semejantes, tendrá que ser el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine cuál va a ser el criterio que va a prevalecer y que después tendrá carácter de obligatorio. Su principal característica va a ser que el criterio que se va a aplicar va a emanar del máximo órgano jurisdiccional, es decir, que va a ser un órgano superior jerárquico quien tomará la decisión de qué criterio va a hacerse obligatorio para todos los demás integrantes del sistema jurídico mexicano. Sí, ya la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia que se denomina precisamente así, jurisprudencia, la constituyen la resolución dictada en denuncia de contradicción de tesis. Muy valioso todo lo que nos ha compartido, licenciado Pérez. Pero así como el licenciado Eduardo Roldán nos mostró los pasos para localizar una jurisprudencia, ¿habrá algún método, habrán algunos pasos también para localizar las contradicciones de tesis de las salas? Porque yo la verdad desconozco estos procesos, este procedimiento que se lleva. ¿Existe algún método, existe algún proceso, existen algunos pasos para poder localizarlas? ¿Dónde lo podemos localizar, licenciado? En este caso, yo voy a usar un método ligeramente diferente al que empleó el licenciado Roldán. En primer lugar, abrimos nuestro navegador y en la ventana de búsqueda anotamos los términos contradicción de tesis de salas. Esto nos va a aparecer varias opciones y vamos a, y precisamente en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a tocar el punto de sección de amparos, contradicciones de tesis y demás. Hacemos clic en ella y nos abre una página donde precisamente contiene la sección de amparos, contradicciones de tesis y otros asuntos. En nuestro primer recuadro vamos a ver aquellos casos de contradicciones resueltas en la primera sala, después en la segunda y finalmente las que resolvió el Pleno. Y también nos va a abrir la posibilidad de ver aquellas contradicciones pendientes de resolver. Abrimos la ventana y nos va a abrir un cuadro de diálogo en el cual vamos a anotar de manera didáctica un expediente. En este caso, vamos a anotar el expediente 141 del año 2020. Hacemos clic en buscar y nos abrirá la siguiente ventana, donde encontramos precisamente el número del expediente 141 del año 2020. El expediente ya como tal nos muestra el denunciante, los órganos contendientes, los resolutivos y otros temas de contradicción. Si hacemos clic en el número de expediente, nos va a abrir otra ventana en la cual tenemos nuevamente el número de expediente, el tipo de asunto, el ministro que tuvo encargo del caso, el órgano jurisdiccional de origen,
en qué sala se radicó y la fecha de resolución. En la parte inferior vamos a ver un icono de un documento en el cual, si hacemos clic en él, vamos a tener acceso a un documento que nos muestra el texto completo de la resolución que se dio sobre ese asunto, en este caso, una contradicción de tesis. De esta manera podemos enterarnos de todos los detalles relacionados a este expediente. Y de esta manera podemos consultar una contradicción de tesis. Muchísimas gracias, licenciado Fernando Pérez López, por estos grandes aportes. Yo siempre quedo deslumbrada con todo su conocimiento. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que nos acaba de informar. Por último, como les mencionaba, para cerrar con un gran broche de oro, tendremos a la licenciada Eva Martínez, la cual nos hablará de la contradicción de tesis jurisprudenciales de los tribunales. ¿Podrías explicarnos un poco más qué es todo este show que acabo de decir? ¿Qué es una tesis jurisprudencial de los tribunales? Ya el licenciado Pérez nos hablaba acerca de la tesis de las salas, de contradicción de tesis de las salas, pero ¿qué es hablar de una contradicción de tesis jurisprudenciales de los tribunales? Hola Liz, claro que sí. Te explico brevemente qué es una contradicción de tesis jurisprudencial. Es cuando existe una necesidad de unificar razonamientos de los órganos jurisdiccionales. Es decir, es preservar la unidad interpretativa de las normas. ¿Por qué? Porque existe algún elemento en el cual no, vamos a decir, no compaginan. Entonces estos elementos no van acorde a los resolutivos que ellos tienen. Entonces lo que buscan es presentar una unidad interpretativa de estos. Tener lo mismo, considerémoslo así, que tengan lo mismo, que digan lo mismo, y no hay esas contradicciones. A toda la audiencia que nos está viendo, sinceramente tengo que decir que yo desconocía totalmente que es una contradicción de tesis jurisprudencial de los tribunales, pero muchas gracias a la licenciada Eva, que acabo de tener un nuevo conocimiento el día de hoy. Y otra duda que tengo y que surge es ante quién se puede denunciar estas tesis jurisprudenciales. ¿Hay algún órgano? ¿Ante quién podemos denunciar todo esto? Interesante tu pregunta, Liz. ¿Ante quiénes se denuncian? Claramente, esto lo encontramos establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y este nos indica que se denuncian ante el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia. Ellos son los encargados de llevar a cabo las resoluciones con respecto a las contradicciones de tesis, en este caso de los tribunales. Y por ahí al inicio el licenciado Roldán nos mencionaba una ley que se encargaba de regular la jurisprudencia. ¿Será que en esta contradicción de tesis jurisprudenciales de los tribunales también hay alguna ley que se encargue de regular esta cuestión, o es una ley totalmente distinta? ¿Cuál es la ley que se encarga, cuál es la legislación que se encarga de regular toda esta parte? Claro, te explico qué legislación los regula. Dos importantes normas lo regulan: la poderosísima Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo encontramos en su artículo 107 en la fracción 13ª, mientras que en la Ley de Amparo se encuentra regulado en el artículo 225, en el artículo 226, fracción tercera, y en el artículo 227, igual, fracción tercera. Ahí es preciso que se refiere a los tribunales. Y por último, ya vimos que el licenciado Eduardo nos explicaba acerca de cómo encontrar una jurisprudencia. El licenciado Pérez también nos explicó el procedimiento para encontrar una contradicción de tesis de las salas. ¿Y será que en cuanto a la contradicción de tesis jurisprudenciales de los tribunales, también podemos encontrar algún ejemplo de todo esto? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Podrías enseñarnos un poco más acerca de todo esto, licenciada? Es bien sencillo, Liz. Lo único que necesitas es ingresar a tu navegador, al que normalmente usas, y vas a ingresar un link.
el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ingresas ahí y te va a desplegar esta pantalla. Cuando te despliegue en esta pantalla, vas a picar exactamente donde dice sistematización de tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha. Cuando le des clic allá, te va a desplegar una pantalla como esta. Ahí te va a mostrar diferentes secciones donde te dice al apartado de tesis jurisprudenciales y aisladas, jurisprudencia, aisladas, localización, rubro, texto, procedentes, y también te los va a dividir según el pleno, primera sala, segunda sala y así. Igual lo tiene dividido por épocas. Bueno, y en la parte superior vas a ver una franja que dice ver todo o búsqueda por frase o palabra. Ahí, por ejemplo, puedes buscar, en este caso te pongo un ejemplo, pensión alimenticia menor. Supongamos que es el tema de tu interés y le vas a dar en el buscador. Cuando le des en buscar, te va a desplegar otra pantalla en la cual te va a arrojar varios resultados. Ahí es en general, te va a dar un sinfín de resultados. ¿Qué es lo que vas a hacer? A tu izquierda hay un filtro que también te lo divide en época, año, instancia, circuito, órgano, materia, ponente, tipo y forma de integración. Ahí te vas a ir y te vas a desplegar a forma de integración. Y ves que una pestaña se despliega y te salen dos opciones: reiteración de criterios y contradicción de tesis. En este caso lo que nos interesa es contradicción de tesis. Y vas a seleccionar contradicción de tesis. Y te va a desplegar esto y ya viste que el filtro que te indica en la parte superior te dice contradicción de tesis. Y en este sentido ya te arrojó resultados con respecto a lo que tú quieres buscar. Ahora solo es que elijas el que más te favorezca en ese sentido, a lo que vaya tu interés. Supongamos que elegimos la primera. Vemos el título, el registro, tesis de qué época, quién la emitió, en este sentido fue del pleno. Y en la parte de abajo vemos que nos dice contradicción de tesis 3/2020. Ahí nos dice cuáles fueron los tribunales que entraron en contradicción. Ahí mismo, si bajamos la pantalla, encontraremos también el criterio contendiente. Y asimismo nos dice cuándo fue publicada esta tesis. Y es así, tan sencillo como podemos nosotros encontrar diferentes tesis donde hayan suscitado contradicción entre tribunales en el semanario de la Federación. Así de sencillo podemos localizar todos los documentos que a nosotros nos interesen. Espero te haya servido y te haya ayudado y ampliado más tus conocimientos, Liz. Y si llegas hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias por ver el video. Esperamos que toda la información que te presentamos sea de muchísima utilidad en un futuro o ahora. No olvides seguir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus distintas redes sociales para que estemos siempre actualizados, en constante conocimiento de todas las jurisprudencias y tesis que se vayan presentando. En su página web los puedes seguir como www.scjn.gov.mx, en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Instagram como @scjnmexico y en Twitter como @scjn. Muchísimas gracias por ver todo el video y nos vemos.